Buenas tardes, bienvenidos a la 9ª sesión del curso Historia Constitucional, Legislación Social de Venustiano Carranza. El día de hoy contamos con la participación del maestro Ignacio Marván. El distinguido maestro es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y desde junio de 1995 es profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE. Se ha desempeñado como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y como docente por la Facultad de Economía de la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en los departamentos de Ciencia Política y Sociología, en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Desde 1985 a 1989 participó como editor de la Revista Mexicana de Sociología y ha publicado diversos libros y artículos en revistas y periódicos. Por mencionar algunos, podemos destacar el artículo La cuestión del gobierno representativo en el Distrito Federal Mexicano, contenido en la obra Cuestiones Constitucionales, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También el ensayo Los constituyentes abogados en el Congreso de 1916-1917, contenido en la obra colectiva coordinada por Óscar Cruz Barney, Héctor Fixamudio y Elisa Speckman, Los abogados y la formación del Estado mexicano, editado por la UNAM. Hoy, el maestro Ignacio Marván analizará el proyecto de Venustiano Carranza en el Congreso Constituyente de 1916-1917. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos por su asistencia, gracias a ustedes por la invitación. Voy a hablar ahora del proyecto de Constitución, tratando de centrarme fundamentalmente en cuáles son los cambios que el Constituyente de 17 introduce y el proyecto de Constitución introducen a la Constitución de 1857. Voy a hablar de las características básicas del proyecto, de dónde venía, cuáles eran las fuentes del proyecto que presentó Carranza a los constituyentes, y luego los 6 temas que para mí son los elementos clave, digamos, del cambio constitucional que se da en el Constituyente de 16-17. La cuestión de las garantías individuales, la definición de un nuevo sistema penal, de justicia penal, la relación Estado-Iglesia, los derechos sociales que todos hemos platicado, digamos, la cuestión laboral, la cuestión del petróleo, etcétera, y los derechos sociales, el equilibrio de poderes y cómo poco realmente, más bien se avaló lo que había en materia de federalismo, y el federalismo, a pesar del municipio libre, hay poco cambio en el constituyente. Para entender el cambio hay que contextualizar, digamos, o sea, primero hay que contextualizar qué es lo que van a introducir, cómo se va a introducir, de dónde viene. Entonces, lo primero que quiero señalar es que aunque fue una constituyente revolucionario y una constitución revolucionaria, no se trató de una nueva constitución. Desde el proyecto, el planteamiento fue la revisión integral de la Constitución vigente, ¿ya? Es decir, de la Constitución que estaba en 1857. Entonces, sí es un constituyente que nace de una revolución, que plantea cambios revolucionarios en la Constitución, pero que trabaja sobre una Constitución existente y que se plantea reformar de manera integral la Constitución vigente. De hecho, el nombre oficial que actualmente tiene la Constitución de 17 es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Ese es el título de la Constitución. Y para empezar, digamos, pues sí, decimos la Constitución de 57, pero ya habían pasado
60 años de que se había aprobado esa Constitución para cuando se hizo el Constituyente de 1916-17. Y esa Constitución de 57 ya tenía una serie de reformas o cambios importantes que quiero aclarar para ver qué quiere decir Constitución de 57 y qué quiere decir Constitución vigente en noviembre de 1916, que no es exactamente lo mismo. Es decir, lo que van a discutir, lo que van a reformar, son las reformas aprobadas. Primero, las reformas aprobadas durante los gobiernos. Primero, del Sebastián Lerdo de Tejada, que introdujo en la Constitución las leyes de reforma, que no estaban originalmente en la Constitución de 56, en la Constitución de 1857. Las reformas que en 1883 impulsó y se aprobaron en el Congreso del presidente Manuel González. Esto significa nada más y nada menos que la centralización de la legislación en materia mercantil, minera, banca y crédito, digamos que quitan esas facultades a los estados y las pasan a la federación, o la eliminación del jurado popular para juzgar los delitos de imprenta, que también fue una reforma que se hizo en 1883, o las reformas introducidas o impulsadas, digamos, durante la dictadura de Díaz. Entre muchas otras, quiero destacar lo relativo al gobierno del DF. O sea, en 56-57 se aprueba que las autoridades del DF sean electas popularmente. Hay una reforma de Díaz que elimina esa elección popular de las autoridades del DF en 1900, y es cuando se establece que el gobierno del Distrito Federal estará a cargo del presidente de la República. La incorporación de la Procuraduría al Ejecutivo y el establecimiento del Ministerio Público. De acuerdo a la Constitución de 1857, el Ministerio Público y la Procuraduría eran parte de la Suprema Corte de Justicia. En 1900, Porfirio Díaz reforma la Constitución y pasa a que el Ministerio Público dependa del Ejecutivo Federal, del Presidente de la República. La aceptación de la pena de muerte, cosa que en la Constitución de 57 se decía que iba a desaparecer la pena de muerte cuando hubiera un buen sistema de penitenciarías. No se establece la cárcel de Lecumberri en 1900 y al mismo tiempo se mantiene y se reafirma que en la Constitución no va a desaparecer la pena de muerte en 1903. O el tamaño de la Cámara de Diputados, digamos que se había modificado sustancialmente también en 1902. Bueno, esas son algunas de las reformas que Porfirio Díaz introdujo a la Constitución y que van a estar vigentes en noviembre de 1916. Pero luego viene Madero, y Madero es el que introduce, digamos, no Madero, digamos, durante el gobierno de Madero se introduce la no reelección. Se hace la reforma, se aprueba en noviembre de 1911 la no reelección y las elecciones por voto directo. Eso ya está modificado en la Constitución, es de la Revolución Maderista y inmediatamente después se aprueba ese cambio constitucional. Pero más allá, digamos, de Lerdo, Manuel González, Porfirio Díaz y Madero, que fueron presidentes constitucionales, Carranza, como primer jefe del ejército constitucionalista, por medio de sus facultades extraordinarias, también reformó la Constitución durante la lucha contra Victoriano Huerta y luego, sobre todo, durante la lucha contra el gobierno de la Convención. Entonces, Carranza decreta, digamos, con facultades extraordinarias, como primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Ejecutivo, decreta reformas como, por ejemplo, primero echa abajo una reforma de Porfirio Díaz en donde Quintana Roo pasaba a ser territorio segregado de Yucatán, le da autonomía a Quintana Roo, pero luego lo vuelve a ser un territorio federal. Por ejemplo, eso lo hizo con facultades extraordinarias. Con facultades extraordinarias también, el 29 de diciembre de 1914, decreta el municipio libre para suprimir los jefes políticos. Es un decreto de reforma a la Constitución, digamos, que dicta Carranza como jefe de la Revolución. Establece también, en los primeros días de febrero de 1914, que
el Congreso puede legislar en la materia de trabajo. Es decir, termina con la discusión que venía, digamos, de finales del siglo XIX y hasta ese momento. En febrero de 14 termina con la discusión de si el contrato de trabajo es materia de derecho civil o individual y lo vuelve una materia de derecho público y, mediante reforma constitucional, le da facultades al Congreso para legislar en materia de trabajo. Y ya poco antes de convocar al constituyente, unos días antes, digamos, un mes antes, cuando mucho, de que empezara el constituyente, reforma la Constitución también Carranza, directamente, para suprimir la vicepresidencia de la República y para establecer el sistema de sustitución del presidente en caso de falta absoluta. Entonces, no van a discutir en abstracto la Constitución de 57, sino van a discutir la que era vigente en noviembre de 1916, que ya tenía todos estos cambios. Prácticamente, los cambios, digamos, que ya se habían hecho en estas reformas que acabo de relatar a la versión original de la Constitución de 57 no fueron cuestionados por los constituyentes de 17. O sea, no reivindicaban la Constitución original, aceptan todos estos cambios, con excepción de 3 temas que sí van a tener un tratamiento diferente y que no van a ser aceptados de estas reformas. Lo de la pena de muerte y el jurado popular, la cuestión del gobierno del Distrito Federal, se va a aprobar que los ayuntamientos sean electos popularmente, y una reforma que había hecho Porfirio Díaz para tratar de reducir y simplificar el amparo, va a replantearse totalmente el sistema de amparo en el constituyente de 16-17. ¿Cuáles fueron? Pues ya está claro cuál era la Constitución que iban a discutir, ¿no? Que iban a reformar. No es la de 57, sino es una que trae todos estos cambios. ¿Cuáles eran las características fundamentales del proyecto de Constitución que va a presentar Carranza para que discutan los constituyentes? Antes de entrar a las características, sí quiero señalarles 2 elementos de la convocatoria al constituyente que nos explican los alcances y las limitaciones de las discusiones que tuvieron lugar durante el constituyente. Al convocar al constituyente, en primer lugar, Carranza lanza una convocatoria en donde no son elegibles quienes hayan colaborado con gobiernos de la Convención, es decir, villistas y zapatistas no podían entrar al Congreso, o con el gobierno de Victoriano Huerta. Con cualquiera que hubiera sido o participado en gobiernos adversos a la revolución constitucionalista no era elegible. Entonces, es un constituyente poco representativo en ese sentido, pero representativo de los triunfadores de la revolución constitucionalista. Primera restricción. Y segunda restricción, es menos conocida, pero es muy importante, cambia el reglamento de la Cámara. Y entonces, en lugar, si ustedes ven ahora los debates en el Congreso, se discute, se hace un dictamen general, se discute primero en lo general y luego en particular. Carranza, al convocar al constituyente, cambia el reglamento y plantea las siguientes reglas. En primer lugar, no se va a discutir en general el proyecto de Constitución, ni va a haber una comisión como en 1856-57 que haga por sí misma un proyecto. Entonces, la primera regla es, van a discutir el proyecto que yo les presente como primer jefe del ejército constitucionalista. Y segundo, no va a haber discusión en lo general. Se vale cambiar, pero se vota artículo por artículo, se rechaza, se modifica o se aprueba, y ya se aprueba, digamos, modificado o no, pero no hay ni siquiera discusión general del proyecto, ni discusión general de cada artículo, sino todos los artículos se van a discutir uno por uno en lo particular. Con esto, como ustedes comprenderán, restringe mucho el ámbito de la discusión para que la discusión tuviera orden y no le pasara, por ejemplo, lo que sí sucedió en 1856-57, que discutiendo el proyecto general se les fue el tiempo y prácticamente no alcanzan o tuvieron que, digamos, que terminar, digamos, con muchas carreras y estuvieron en riesgo de no aprobar el proyecto de Constitución porque se prolongaron indefinidamente las discusiones por ser primero en lo general y luego en lo particular, etcétera, etcétera. Entonces, restringe quiénes pueden asistir
y les pone reglas de cómo hacer la discusión. Bueno, una vez dicho esto, que es clave para entender la dinámica del constituyente, ¿cuáles fueron las características básicas del proyecto de constitución? En rigor, el proyecto en sí mismo tuvo poco de riguroso o original. Es decir, se trató en realidad de una suma de varios elementos. O sea, no es que de repente se hayan iluminado y hayan sacado un nuevo proyecto, se trabajó, etcétera, etcétera, pero ¿de dónde se alimentó o de dónde salió ese proyecto? En primer lugar, hay propuestas de reforma que de tiempo atrás, a la Constitución que de tiempo atrás se venían discutiendo y que se discutían, algunas incluso se presentaron alguna vez durante la 26 legislatura, pero las circunstancias políticas, pues como vemos ahora que no salen las reformas, que se tardan, etcétera, etcétera, dentro de la política ordinaria no se prosperaba, digamos, la decisión. Sin embargo, son propuestas, digamos, que se habían planteado, pero las circunstancias revolucionarias, en la exigencia de la revolución, de cambios y de reformas, impulsó el cambio. O sea, estaban en discusión desde finales, desde el gobierno de Madero, ahí estaban en el aire, no avanzaban, y las circunstancias de la guerra civil y el constituyente revolucionario le permiten acelerar el cambio. Es decir, son las circunstancias, reformas que estaban en el horizonte de la discusión, y son las circunstancias revolucionarias las que permiten que se planteen y que se aprueben, ¿no? Con el propósito de resolver algunos problemas concretos. ¿Cuáles fueron las fuentes? ¿De dónde venían, digamos, las principales fuentes de donde salen las ideas de cambio constitucional? Primero, no podemos perder de vista la concepción positivista de la sociedad y del papel del Estado en su transformación, el papel del Estado en la transformación del desarrollo de la sociedad. Es decir, eran todos, digamos, formados a partir, digamos, de la escuela positivista que predomina en el último tercio del siglo XIX. Todos tenían una idea, digamos, más que liberal, abstracta, etcétera, etcétera, sino de activismo del Estado en la transformación de la sociedad, de que las leyes y la Constitución debían de responder a la realidad más que transformar a la realidad, y todos planteaban, digamos, soluciones que tuvieran una cierta base científica en la sociología, en la economía, digamos, no con una discusión metafísica, sino siendo más positivistas en términos científicos. Prácticamente todos tenían esa formación y es el común del denominador de todos los constituyentes. Tomaron también las principales críticas y propuestas de reforma a la Constitución de 57. Había habido algunas reformas, pero había otras que no se habían logrado. Y aquí, por ejemplo, es muy interesante el ver cómo el artículo 27, digamos, que es tan innovador, tanto en materia de reparto agrario como en materia de recursos naturales, en buena medida se nutre, digamos, de debates que había habido durante el mismo porfiriato, en materia de aguas, en materia de minas, en materia, digamos, de cómo iba a empezar el Estado a regular todo ese tipo de materias en un momento de cambio de industrialización en el mundo que le daba más participación a la economía. Obviamente cambios más limitados en estas leyes van a ser profundizados y planteados a nivel constitucional, de cuestiones sobre qué hacer con el petróleo, qué hacer con las minas, qué hacer con el agua para electricidad, etcétera, etcétera, que se estaban discutiendo desde principios del siglo XX, desde el año 1900. Otro punto clave también fueron las propuestas de reforma constitucional que se presentaron en la 26 legislatura. ¿Todo el mundo ubica cuál es la 26 legislatura? Bueno, la 26 legislatura es la primera que se elige, es la que corresponde a la presidencia de Madero. Se elige en 1912 y es precisamente la que va a cerrar Huerta en octubre de 1913. Es la primera del voto directo y es la primera, digamos, es la gran legislatura de la Revolución Maderista. Después de muchos años, digamos, de tener controlada al Congreso, viene esta nueva legislatura, la 26, que se instala en septiembre de 1912,
y empiezan en una dinámica diferente en relación con el presidente y empiezan a proponerse una serie de reformas constitucionales que no van a prosperar por los intríngulis propios, digamos, de los partidos políticos, etcétera, etcétera, pero se van a tomar propuestas de reforma, digamos, propuestas de reforma que se discuten en ese momento, pero también va a tener un impacto muy importante en el proyecto y en lo que se aprueba en el Constituyente 16-17, la traumática relación tenida entre el gobierno de Madero y la dictadura de Huerta. Como todos sabemos, Madero tenía una escasa mayoría, hubo un predominio, digamos, de diputados del antiguo régimen que obstruyeron sistemáticamente, digamos, el gobierno de Madero, que obstruyeron reformas como la agraria o como la laboral. Entonces, esa complejidad de las relaciones ejecutivo-legislativo va a reflejarse en los cambios que se proponen en el Constituyente de 16-17. Entonces, en materia de lo que pasó en la 26 legislatura, ¿qué va a ser lección para el Constituyente? El fortalecimiento del Ejecutivo y otro punto que también va a ser clave, las propuestas de un fortalecimiento del sistema de impartición de justicia. O sea, buena parte, digamos, del descontento tenía que ver con la parcialidad de la impartición de justicia. Madero no logra o no plantea gran cosa. Con Huerta se hace más evidente, digamos, la parcialidad de la impartición de justicia, y este va a ser un punto clave, digamos. Hay propuestas de reforma en la 26 que van a ser retomadas en el proyecto y en el Constituyente de 16-17. Y también vale la pena remarcar que hay fuentes internacionales, o sea, no están aislados del mundo, en buena medida. Los grandes cambios de la legislación social vienen de lo que está pasando en el mundo de finales del siglo XIX y hasta la Guerra de 14, donde en todo el mundo lo que estamos viendo es una primera crisis del liberalismo y un planteamiento de la famosa cuestión social. La cuestión social significa, digamos, cómo reconocer derechos laborales, derechos sindicales, cómo replantear la relación obreros-trabajadores-gobierno por lo que toca a la cuestión laboral, pero también vamos a ver, particularmente, por ejemplo, en los Estados Unidos, cómo desde los primeros años del siglo XIX, desde 1900, empieza a crecer el peso del gobierno, digamos, en el manejo de la economía, en todo lo que se llamó el movimiento progresista. Es decir, el control de los monopolios, la regulación económica, digamos, con mucha participación del Estado, los gobiernos del primer Roosevelt, el gobierno de Taft, el gobierno, digamos, de Woodrow Wilson de 1912, digamos que son planteamientos fuertes, digamos, para conseguir redistribución del ingreso, en donde hay una participación destacada del gobierno en el manejo de la economía. De ahí van a venir también nuestros planteamientos de reforma agraria, nuestros planteamientos de cuestión laboral. O sea, no estamos aislados del mundo y en ese sentido se actualiza México en el Constituyente 17 a lo que estaba pasando en el mundo hasta antes de la Primera Guerra Mundial en materia de cuestión social en 1914. Ya después de la Primera Guerra Mundial van a venir cambios sociales más revolucionarios, digamos, pero lo que va a llegar al Constituyente es antes de la Guerra de 1914. ¿Cuáles fueron los principales cambios o reformas a la Constitución de 57? En primer lugar, uno de los objetivos principales, si vemos el discurso de Carranza al presentar y explicar su proyecto, en primer lugar es precisar el sistema de garantías individuales. Fue uno de los objetivos principales explícitos de Carranza en su discurso ante el Congreso, y aquí lo que vamos a ver es un debate entre el jusnaturalismo, o sea, que los derechos son naturales o consustanciales al hombre, y el positivismo, digamos que ya es la propia corriente jurídica de principios de finales del XIX y principios del siglo XX, en donde el Estado es el que otorga las garantías. O sea, más que derechos naturales del hombre, es el Estado el que reconoce, digamos, y otorga ciertas garantías sobre ciertos derechos.
Y ahí, por ejemplo, lo que va a haber desde el debate, desde el artículo primero, con un debate muy interesante, es un cambio en donde la Constitución de 57 planteaba que los derechos del hombre eran el objeto de las instituciones sociales. Entonces, toda la crítica que se había hecho eso de tiempo atrás decía, eso es metafísica, eso es jacobinismo, es liberalismo radical, no hay manera de concretarlo, o el planteamiento positivista en donde es el Estado el que reconoce, digamos, determinadas garantías y puede limitarlas. Entonces, hay un cambio sustancial en el primer artículo de la Constitución hacia el positivismo jurídico, y quiero resaltar nada más que no se trata de una discusión meramente filosófica, carente de implicaciones políticas. ¿Cuál es el fondo de esta discusión? ¿Cuál es el fondo político de esta decisión o de esta discusión aparentemente filosófica? Se confrontaban dos concepciones distintas de la autoridad. Una sujeta en todos los aspectos a los derechos del hombre y la otra, una autoridad más fuerte, digamos, más proactiva, con capacidad de definir y restringir estos derechos. Entonces se camina, digamos, hacia el positivismo, abandonando en cierta medida esta noción que sí era muy clara en la Constitución de 57, justnaturalista, no solo de los derechos del hombre, sino de la autoridad como respetuosa de la esfera de los derechos del individuo. Se da un paso hacia mayor intervención del Estado, en donde se le da al Estado la capacidad de definir y restringir los derechos del hombre. Segundo punto clave de cambio, la reforma radical al proceso penal. Primero quiero remarcar que siempre hemos pensado, o se nos educó así, que la revolución obedecía, digamos, a problemas de justicia, y siempre pensamos en justicia social. Pensamos en la desigualdad, pensamos en la tierra, pensamos en la cuestión laboral. La causa inmediata, particularmente de la revolución maderista, la que permite formar una gran coalición, digamos, que derriba el régimen porfirista, se refiere a una crisis de justicia, pero de impartición de justicia. De que se preveía, digamos, se percibía a los jueces como parciales, como proclives a la autoridad, como que la justicia tenía una impartición sumamente desigual. Y ahí, por ejemplo, los invito a leer el capítulo de la sucesión presidencial de Madero, en donde que se llama El poder absoluto en México, y en donde señala, dice, tenemos las mejores leyes, pero el presidente, los gobernadores y sus jefes políticos las aplican, digamos, para perjudicar al pobre, y para favorecer a la autoridad, y hay todo un trastocamiento, y compran los jueces no tienen independencia, etcétera, etcétera. Hay toda una problemática de impartición de justicia, particularmente de justicia penal, que causa, digamos, la unión, digamos, de diferentes grupos sociales, y va a crear un gran frente que tira al régimen de Díaz. Entonces, el planteamiento de conseguir una justicia independiente y autónoma, digamos, es fundamental para plantear un nuevo régimen, ¿no? Y junto con la consolidación del juicio de amparo, el ajuste del juicio de amparo, es uno de los aspectos, digamos, más liberales de la Constitución de 17. O sea, se fortalece el sistema de impartición de justicia, se clarifica, digamos, el amparo que tenía demasiados recovecos, se le hace un poco más simplificado, y esto va a dar pie a un nuevo sistema de impartición de justicia. Simple y sencillamente, les voy a enunciar los temas que se tocaron y que se reformaron en esta materia de impartición de justicia, y lo que les va a parecer más curioso de todo es la actualidad de estos temas. Es decir, el objetivo era erradicar los abusos de las autoridades judiciales y administrativas que caracterizan el régimen de Díaz, y que se incrementaron y se hicieron más críticos con el huertismo. ¿Qué se discutió y qué nuevas reglas se aprobaron, digamos, para el proceso penal? Se estableció que la detención solo podía ser dada por orden judicial, es decir, solo mediante el juez. Por eso quitan a los jefes políticos de los municipios, porque directamente operadores políticos actuaban, digamos, y provocaban las detenciones. Entonces, lo que se trata de garantizar es que yo no te puedo detener sino mediante orden de juez.
Primer punto. Ahora pues tenemos los famosos arraigos, etcétera, etcétera, y sabemos hasta dónde hay. Es una problemática bastante compleja. Se redefinieron los términos del auto de formal prisión para evitar los abusos de los jueces, digamos, en qué términos se podía dar, cómo se podía dar, se le dan garantías al acusado, digamos, de que tiene que ser oído, etcétera, etcétera, porque había muchos abusos de los jueces, el Ministerio Público dependía del Ejecutivo y también cometía abusos, entonces tenía que tener articulados, y se prescribió la autoridad exclusiva del Ministerio Público en la investigación de delitos. ¿Qué es lo que pasaba antes? Si bien estaba el Ministerio Público, los jueces tenían capacidad para investigar delitos y simple y sencillamente pues llegaba un poderoso, le daba dinero a un juez, formulaba una acusación y este juez iba directamente, digamos, sobre el acusado en alguna querella particular. Entonces, para tratar de ver quién es el responsable de las detenciones, se le da al Ministerio Público la exclusividad en materia de investigación de delitos. Entonces, se modifica, insisto, el sistema penal con base fundamentalmente en garantías para el acusado, en autonomía del Ministerio Público. Si después, digamos, se fueron perdiendo esas garantías del acusado y el Ministerio Público se fue volviendo una dependencia absoluta del Ejecutivo, es otra historia que se da a lo largo del siglo XX, pero la propuesta de reforma, digamos, trataba de corregir con eso los abusos del porfiriato. Tercero, otro tema clave, contener lo más posible el peso y la influencia del clero católico en la vida nacional. No se trató, como en el siglo XIX, como en el constituyente de 56-57, como en las leyes de reforma, de consolidar la separación Iglesia-Estado. Así, aquí el tema fundamental, las relaciones entre el Estado y la Iglesia, digamos, se dio más bien una ruptura. No es nada más la separación de los temas Iglesia-Estado, sino que fundamentalmente se trata de detener, digamos, el peso político y la actividad política que tuvo la Iglesia Católica a través del Partido Católico Nacional en la caída de Madero y en el apoyo a Victoriana Huerta. O sea, hay una actitud proactiva, digamos, del clero católico y particularmente del Partido Católico Nacional en la caída de Madero. Entonces se vuelve un enemigo político. No es una cuestión de separación Iglesia-Estado, etcétera, etcétera, sino de contener la participación política de la Iglesia, y ese es el espíritu que va a prevalecer en el constituyente de 16-17. Entonces, se va a prohibir la impartición de educación primaria para proteger a la niñez por parte del clero católico. Y, insisto, más que la separación entre Iglesia y Estado, si nosotros revisamos el artículo 130 original y desde el proyecto de Constitución, hay la negación de la personalidad jurídica de la Iglesia y el derecho del Estado a regular el sacerdocio como cualquier otra profesión. Es decir, el razonamiento fue el siguiente: en la medida en que la Iglesia depende del Vaticano y el Vaticano es un Estado, digamos, es otro Estado, se le niega la personalidad, digamos, porque depende del exterior para su actuación política. Entonces se negó en ese momento la personalidad de la Iglesia y se reguló, y a partir de eso también se planteó el regular el sacerdocio como cualquier otra profesión. Y aquí vale la pena remarcar una cuestión: este jacobinismo, digamos, este intento de constreñir políticamente a la Iglesia, de eliminar la participación política de la Iglesia en la revolución, es fundamentalmente propia de los constitucionalistas. O sea, ni los villistas, ni mucho menos los zapatistas tenían planteamientos al respecto. Es fundamentalmente los constitucionalistas, los seguidores de Carranza, digamos, Obregón, el general Villarreal de Nuevo León. Es propio del constitucionalismo, digamos, esta confrontación política con la Iglesia, más que como algo general de la Revolución Mexicana, y evidentemente eso también se reflejó en la Constitución que aprueban los constitucionalistas. Vamos al tema, digamos, más conocido, pero que vale la pena remarcar, que son los orígenes, alcances y limitaciones
de lo que conocemos como nuestro constitucionalismo social. O sea, aquí lo que quiero plantear con ustedes, aunque sea rápidamente, son las condiciones en las que se pactó incorporar a la Constitución el 123, la materia laboral, y modificar sustancialmente el proyecto de artículo 27 que había presentado Venustiano Carranza. Primero, sale el proyecto, digamos, el proyecto simplemente ratificaba lo que ya había hecho Carranza en febrero de 15, de que el Congreso tenía facultades para legislar en materia laboral, y en materia del 27, simple y sencillamente tenía unos cambios finos en cuanto a recursos naturales, era muy claro, digamos, en cuanto a restricción de los extranjeros, pero la cuestión agraria quedaba, digamos, más o menos ahí bastante en el aire. De inmediato, digamos, conforme se conoce el proyecto, hay exigencias por parte de los constituyentes y por fuera hay grupos que piden, digamos, de la sociedad de aquel entonces que exigen mayores reformas agrarias, etcétera, etcétera. Se inicia un debate en la prensa, en diferentes manifestaciones, digamos, para modificar tanto lo laboral como modificar la parte agraria, digamos, tal como se había planteado en el proyecto de Constitución. Digamos, hay un ambiente de inmediato de discusión pública muy abierta. Segundo, se da una, digamos, conciliación, se dan grandes debates, se va alargando muchísimo la discusión y uno de los primeros acuerdos que se logran, digamos, y que aprueba Carranza es que en lugar de una sola comisión de Constitución que hicieran los dictámenes, para poder trabajar con más tiempo, se hicieran dos comisiones de debates, y eso da lugar, digamos, a una conciliación entre los principales grupos que se habían estado confrontando en los primeros días del constituyente. Digamos, dentro del constituyente hay una cierta reorganización que te abre dos comisiones y te plantea cierta comisión. Segundo, si nos vamos a los archivos que ahora son públicos, pero que entonces no eran públicos, el 11 de diciembre se da el rompimiento, digamos, de Carranza con la comisión que está tratando de negociar con los Estados Unidos la salida de la expedición punitiva. Recuérdense que después de la invasión de Columbus, la expedición punitiva había invadido el estado de Chihuahua y estaban en negociaciones, etcétera, etcétera. Piden condiciones, digamos, la parte norteamericana de la comisión, y el 11 de diciembre Carranza dice se salen sin condiciones. Entonces hay una ruptura que va también a articular muy bien en la cohesión de los constitucionalistas frente a la amenaza de los Estados Unidos o la circunstancia de los Estados Unidos. Y hay otra que a veces se destaca, que se conoce poco, pero que es bien importante en cómo se negocia finalmente, cómo se va a resolver lo laboral y cómo se va a resolver lo agrario. Y es que precisamente el día en que se empieza a discutir el artículo 5, que era la materia laboral, curiosamente, por casualidad, pero ese día, Villa toma Torreón. O sea, después de la invasión de Columbus, Villa tuvo una cierta recuperación. Y entonces está muy activo, digamos, con contingentes importantes como guerrillero en Durango, Sonora y parte de Coahuila, digamos, y está el ejército tratando de contener. El día que se inaugura el constituyente, tomó Villa la ciudad de Chihuahua. Y el día que se discute el artículo 5, el 23 de diciembre de 1916, Villa toma la ciudad de Torreón, que era una ciudad fundamental en términos de comunicaciones, ferrocarriles, producción, etcétera, etcétera. Entonces hay una amenaza bastante significativa. En ese momento, digamos, se suspende la discusión del artículo 5, que era la de la libertad de trabajo, se van a reunión secreta y pactan, digamos, precisamente el que haya una segunda comisión de Constitución y que haya un título especial para lo laboral. Entonces son condiciones externas, digamos, y movimientos internos dentro del constituyente los que nos explican el cómo se plantearon las dos grandes reformas sociales, que es el 27 y que es el 123. O sea, son características de lo que está pasando en el Congreso que nos explican cómo sucede. Pero también vale la pena remarcar, porque hay muchos escritos, digamos, desde mi punto de vista, con toda honestidad, bastante irresponsables,
que dicen que los constituyentes radicales le impusieron, incluso la crónica de Bojorquez en ese sentido va, le impusieron un proyecto de una constitución muy diferente a Carranza. Señores, el artículo 27 y el artículo 123 fueron redactados en una comisión amplia, pero los principales responsables de la redacción fueron legisladores, fueron constituyentes de los más leales a Carranza. Uno fue José Natividad Macías, que fue el autor del proyecto, que en ese momento era rector de la universidad, y el otro fue, digamos, Pastor Roa, que era nada más y nada menos que el secretario de Fomento de Venustiano Carranza, y al mismo tiempo, nunca sacó licencia, fue al mismo tiempo secretario de Estado y constituyente de 16-17, para que vean, digamos, el contexto en el que está. Entonces, si hay un ambiente que nos explica el por qué se profundizó la reforma, pero de ninguna manera podemos pensar que esto fue algo impuesto a Carranza, en la medida incluso, el dato más simple es que son sus legisladores más cercanos quienes van a redactar el proyecto de 123 primero y de 27 después. ¿De dónde salió el 123? Si vamos a los debates, digamos, y los leemos con honestidad, hay fuentes internacionales muy claramente, hay fuentes nacionales y sobre todo fuentes locales de Veracruz, de Yucatán, digamos, de leyes que ya se habían dado a nivel internacional por una parte, y en estados como Yucatán y Veracruz, códigos laborales, el de Veracruz impulsado por Cándido Aguilar, que también era constituyente, el de Yucatán por Salvador Alvarado, que tenía, digamos, también representación en el constituyente a través de varios diputados. Si vemos los debates, las intervenciones, digamos, de los diputados en contra del proyecto del artículo 5 de Héctor Victoria, de Carlos Gracidas o del propio José Natividad Macías, vamos a entender, digamos, de dónde se nutre, de dónde toman las ideas que van a plasmarse en el artículo 123. ¿Quién era el diputado Victoria? El diputado Victoria había sido un mecánico de ferrocarriles de Yucatán, de origen obrero, de origen ferrocarrilero, pero al momento de ser electo constituyente ya estaba súper metido en la política, ya era regidor en el Ayuntamiento de Mérida. Y es él, por ejemplo, el que retoma las leyes del trabajo expedidas por Salvador Alvarado y va a plantearlas en su discurso, y algo de eso va a quedar en el 123. O el diputado Gracidas de Veracruz, sí, era dirigente sindical de topógrafos y retoma los decretos de reforma laboral que ya se habían dado en Veracruz en 14 y 15, impulsados ¿por quién? Por Cándido Aguilar. Cándido Aguilar era diputado constituyente y era el secretario de Relaciones Exteriores de Venustiano Carranza. Perdón. Era su yerno de Carranza, pero más allá del que estaba casado con la hija o no estaba casado con la hija, había impulsado como gobernador de Veracruz reformas laborales que el diputado Gracidas va a plantear en su discurso. Y es bien interesante el discurso de José Natividad Macías, que nos va a explicar al detalle cómo se forma y de dónde viene el 123. Entonces, va a retomar la evolución de la legislación laboral en el periodo preconstitucional. El periodo preconstitucional es fundamentalmente el que va de agosto de 14, cuando triunfan los constitucionalistas, al fin del constituyente en enero de 17. Durante ese periodo preconstitucional hay una gran cantidad de legislación, como ya vi, Carranza hasta reformas a la Constitución hizo, pero los gobernadores que ponía Carranza también hacían reformas y sacaban leyes laborales, etcétera, etcétera. Entonces, buena parte de donde se va a nutrir el 123 son las cuestiones de jornada, de salario mínimo, de accidentes de trabajo, que ya se había legislado en los estados por los gobernadores preconstitucionalistas o los comandantes militares de los estados durante el periodo preconstitucional. Otra fuente que la explica muy bien también Macías en su momento es el estado que guardaba en ese momento el derecho de trabajo en los países que más habían avanzado en la materia. O sea, retoma cosas del laborismo inglés,
retoma cosas del socialismo francés de Jaurès, de la cuestión laboral, pero Macías inclusive nos narra cómo hizo una gira por los Estados Unidos para ver en los estados de los Estados Unidos donde ya había cierta legislación laboral, y de ahí se nutre el proyecto de dónde va a salir el 123. Y también retoma la propuesta de ley laboral que él ya había elaborado para Carranza en febrero de 1915. Y ahí es bien curioso que pues, el gobierno preconstitucional de Carranza, con toda honestidad, era una dictadura, pero aún dentro de esa dictadura había políticas internas muy fuertes. Entonces yo les dije ya que Carranza reformó la Constitución en materia laboral en febrero de 15. ¿Por qué? Porque su secretario de Gobernación, Subran Campni, le pasó un proyecto que nada más para hacerlo laboral había que reformar, digamos, el artículo correspondiente a facultades del Congreso y darle al Congreso facultades en materia laboral. Y ese secretario de Gobernación venció al asesor jurídico, que era Macías, que había presentado un cuerpo de ley completo, de ley laboral, digamos, y finalmente ese es el que va a ser retomado para darle el cuerpo fundamental al 123. El 27, digamos, vamos a los puntos de propiedad, expropiación de tierras y la cuestión del dominio directo de la nación sobre los recursos naturales. Primero, para entender cómo surge el 27, qué alcances tiene y que el cambio que significa, lo primero que hay que entender es que no estábamos en el neoliberalismo de ahora, O sea, desde finales del siglo XIX, la doctrina del laissez-faire, laissez-passer, de dejar hacer pasar, digamos, y que la economía corra con la mano invisible del mercado, etcétera, etcétera, y el Estado meramente gendarme, estaban en pleno retroceso, desde finales del XIX y principios del XX. Y se estaba planteando, no solo en México, menos porque estábamos en una dictadura de Porfirio Díaz, pero se está planteando en los Estados Unidos, se está planteando en Europa la intervención gubernamental ante problemas como el laboral, o sea, que ya los contratos laborales dejaran de ser materia de derecho civil y se volvieran materia de derecho público, como cómo incrementar y fomentar y asegurar la producción agrícola, la política antimonopólica, que había ya mencionado, digamos, de los presidentes de los Estados Unidos, toda la política antitrust, es de finales del XIX, pero sobre todo de los primeros 10 años, la primera década del siglo XX, y el creciente desarrollo industrial de los recursos naturales. Miren, por ejemplo, durante el Porfiriato, en 1908, se cambió la Constitución para que las aguas fueran de jurisdicción federal. ¿Por qué se hace ese cambio? Porque estaba empezando y empieza a tener auge la industria eléctrica y la principal fuente, digamos, de energía eran las aguas, la cuestión hidrológica, Necaxa, etcétera, etcétera. Entonces, es en la perspectiva del crecimiento futuro y la importancia estratégica que va a tener la industria eléctrica, en donde ya en el propio Porfiriato se hace federal, las aguas se convierten en jurisdicción federal. Eso ya nos está marcando, digamos, el ambiente en el contexto en donde está cambiando la relación del gobierno con la economía de acuerdo a lo que está pasando en las diferentes industrias. ¿Cuáles fueron? Digamos, ese es el contexto previo al constituyente 17, en el que hay que entender hasta dónde y cómo se plantean los cambios en el artículo 27. ¿Cuáles fueron las principales decisiones adoptadas, digamos, en el 27? Primero, la definición de que la propiedad originaria de tierras y aguas corresponde a la nación, con lo cual se reforzó el principio, digamos, de que la propiedad estará sujeta a las modalidades, digamos, de acuerdo con el interés público. Y aquí hay un cambio, digamos, revolucionario conforme a la concepción tradicional y liberal de la propiedad. Aquí sí hay un cambio, digamos, que se introduce para poder articular todo lo demás
que estamos planteando. Se plantea también que las expropiaciones se realizarían por autoridad administrativa mediante indemnización, como estaban antes del constituyente 16-17. No eran mediante indemnización, sino eran previa indemnización fijada por un juez. El cambio parece muy sutil, pero es determinante. No es lo mismo yo declarar algo de utilidad pública, que el juez confirme que es de utilidad pública y que fije el juez una indemnización, a que la autoridad administrativa pueda expropiar, justificar la utilidad pública y dar la administración y dar pagar la expropiación, y es mediante indemnización. Entonces es un camino administrativo más directo que el camino tradicional que hay en todo el mundo, pues mediante, digamos, declaración de utilidad pública, evaluación del juez, y el juez dice si la utilidad pública si es cierta o no es cierta y cuánto vale, digamos, la propiedad otorgada. Entonces se agiliza la cuestión de la expropiación. ¿Por qué? Porque el Estado tiene capacidad de definirle características a la propiedad. Segundo, se definieron como bienes de la nación las aguas del mar territorial, las interiores, así como todos los minerales del subsuelo. Bueno, aquí hay toda una cuestión de que si esto se tomó de la colonia, que si Molina Enríquez retomó los derechos reales, digamos, de la colonia, las ordenanzas de la Nueva España del 1783. Si nosotros vemos, de acuerdo a lo que ya les señalé hace un momento, cómo estaba la discusión en la materia, en el propio Porfiriato, en materia de minas, en materia de aguas, en materia de petróleo, vamos a ver cómo esto, sin estar en la Constitución, ya es algo que se está debatiendo en México en la primera década del siglo XIX, y van a tomar la Ley de Bienes Inmuebles de la Federación de 1902, la van a perfeccionar y cosas de ahí la van a llevar a la Constitución en el 27. Tercero, se estableció adicionalmente que el dominio directo de los bienes del subsuelo corresponde a la nación, con lo que se prescribe, digamos, que los bienes no son objeto de propiedad particular. O sea, todavía dice que, hasta la fecha, dice los bienes del subsuelo son de dominio directo de la nación. ¿Qué significa eso? Que no pueden ser objeto de propiedad particular. Aquí la gran preocupación era el petróleo. ¿Por qué era gran preocupación el petróleo? Por la importancia estratégica que tuvo el petróleo a partir de la primera década del siglo XX. En 1908 sale el Ford T, que es el primer coche en serie que va a incrementar la necesidad de gasolina. Y para que vean inclusive la importancia estratégica que en el momento del constituyente tiene el petróleo, México aportó cuando menos una tercera parte del petróleo que se necesitó en la Primera Guerra Mundial. Entonces, la industria del futuro, digamos, empieza ya a tener un peso consolidado que no tenía nada que ver con lo que había pasado antes en el siglo XIX, sino que hay un cambio cualitativo de la importancia del recurso. En ese sentido, desde Madero van a intentar incorporar a las empresas petroleras a un nuevo régimen fiscal. Entonces les ponen nuevos impuestos, pero hay una enorme resistencia de las empresas petroleras. Y hay una absoluta voluntad de los constitucionalistas de cambiar el régimen de explotación del petróleo. Ya hay legislación previa, hay desde las adiciones al Plan de Guadalupe, se anuncia en el 12 de diciembre del 14 que hay que cambiar radicalmente el régimen del petróleo, y va a haber decretos preconstitucionales de Carranza y de la Secretaría de Fomento prohibiendo todo tipo de explotación hasta que no se definan nuevas reglas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace en el Constituyente 16-17 en materia de petróleo? Se nacionaliza el petróleo, todavía no la industria. La industria se va a nacionalizar hasta 1938, pero las disposiciones, esto de que el dominio directo de la nación, se estableció que el dominio directo de los bienes del suelo corresponde a la nación, es nacionalizar el petróleo, no necesariamente la industria petrolera. Y esto, con perdón de todos, pero esto, digamos, es una gran contradicción,
o un retroceso muy significativo de la reforma petrolera de 2014. Porque si nosotros nos vamos a la reforma petrolera, a la reforma del 27, impulsada por Peña Nieto, vamos a ver en los transitorios que las empresas pueden declarar en sus activos, digamos, lo que van a tener de reservas. ¿Qué significa eso en español? Que se pierde el dominio directo de la nación. Entonces, es decir, la reforma de 14 no solo se fue hasta antes de la expropiación, se fue antes de la Constitución de 17, fue el regreso al porfiriato. En este aspecto tan concreto, y esto no es ningún rumor, sino lo pueden ver en la medida en que los transitorios le dan posibilidad a las empresas que en sus activos declaren las reservas potenciales que pueden tener, la nación pierde el dominio directo sobre los bienes del subsuelo. Cuarto, se especificaron las prohibiciones o requisitos para adquirir dominio de tierras y aguas en los casos de los extranjeros, de las corporaciones religiosas o de las corporaciones civiles. Y quinto, digamos, se establecieron los principios generales tanto para restitución y dotación de tierras a los pueblos como para el fraccionamiento de las grandes propiedades rurales. Ahí lo que se hace está la ley agraria del 6 de enero de 1915, los principales principios de esa ley se pasan al 27 y en materia agraria es lo que va a estar planteado. Siguiente gran tema, donde hay cambio importante. Nuevo equilibrio de poderes, digamos, como requisito para lograr mejor gobernabilidad, diríamos ahora. O sea, ¿de dónde venía y a qué circunstancias obedeció la propuesta de Carranza de establecer un ejecutivo fuerte, un ejecutivo más fuerte? Primero, sí hay una fuente indiscutible, nadie tiene por qué regatearle el mérito, que es la obra de Emilio Rabasa, La Constitución y la Dictadura, publicada en mayo de 1912 en Revista de Revistas, el libro clásico de Rabasa publicado ahora por Porrúa, en particular, digamos, los artículos correspondientes a las relaciones ejecutivo-legislativo y a la fuerza del Congreso, el predominio del Congreso sobre el Ejecutivo. Corregir eso, digamos, es una de las grandes preocupaciones del proyecto y que es absolutamente aprobado por los constituyentes. Esto no sale nada más de la obra de Rabasa, hay antecedentes también, hay la experiencia de la 26 legislatura que le impidió hacer reformas a Madero, que trató de imponérsele a Madero, que ya comenté también al iniciar esta exposición, y hay otro punto clave en el por qué fortalecer al Ejecutivo, y es el caótico ensayo de gobierno parlamentario que tuvo el gobierno de la Soberana Convención Revolucionaria, digamos, durante el primer semestre de 1915. Como todos sabemos, se separan los revolucionarios, los constitucionalistas y el gobierno de la Convención. La Convención sigue trabajando como convención, como una gran asamblea, aprueba una ley en enero de 15, en donde es la Convención, la asamblea, la que va a controlar los nombramientos de los secretarios del Ejecutivo, y van a pasar los meses. La Convención no se pone de acuerdo quiénes deben ser los secretarios, se va quedando, digamos, Roque González Garza, digamos, se va quedando sin posibilidad de nombrar ministros porque la Convención no los aprueba. Digamos, hay una gran dificultad, digamos, de gobernar con un gobierno asambleísta. Eso va a pesar definitivamente en cómo plantea Carranza, y los constituyentes lo apoyan, cómo evitar cualquier tipo de parlamentarismo y darle, digamos, mayor fuerza al Ejecutivo. Y por último, voy a terminar con algo medio anticlimático, pero vale la pena señalar que para los constituyentes el tema del federalismo no era problema. Los cambios que se habían dado, sobre todo, digamos, con Manuel González y con el gobierno de Porfirio Díaz, eran aceptados como tales, y se señaló, digamos, en el dictamen de la segunda comisión del título de los Estados y la Federación, relativo a los Estados y la Federación, salvo el municipio libre que va a cambiar con sus bemoles, se señala tajantemente que la organización política de los Estados y la determinación de los límites impuestos a su soberanía
son los mismos que la Constitución de 57, así deben quedar, y también son los que deben ser en una república federal. Es decir, el equilibrio federación-estados, que ya estaba dado en la Constitución en noviembre de 16, lo aceptan como tal, y nada más quiero destacar finalmente que cuando salió a discusión la famosa soberanía de los estados, en los debates siempre quedó claro que la soberanía de los estados se enfatizó que se trataba en realidad de una autonomía relativa, únicamente limitada al régimen interior, que los estados no eran soberanos. Y el otro punto que también me interesa mucho remarcar, para entender las características de nuestro Senado, es que se remarcó, cada vez que se habló del tema del Senado, también se tuvo cuidado de añadir que el Senado no es una cámara federal, no es una cámara de los estados, sino que es fundamentalmente, como quedó desde su restauración en 1874, el Senado tenía fundamentalmente un carácter de colegislador, de ser una división del legislativo más que una representación de los estados en la legislación, es una manera, digamos, de quitarle el poder a una sola cámara y repartir el poder legislativo. Vale la pena, por último, que a la hora que se discute lo del municipio libre, el gran debate es en qué va a consistir la hacienda municipal, los recursos del municipio. Porque Carranza había dicho municipio libre, había decretado, pero estaba indefinido qué recursos propios iba a tener el municipio. Y aquí se presentaron dos posiciones y ganó una negociación tercera que ahorita voy a explicar. Por una parte, quienes decían que la hacienda municipal, los recursos, los impuestos que podía cobrar los municipios, de dónde venían sus recursos, tenía que estar definido desde la propia Constitución General. Ahí el general Jara, digamos, es de los que impulsa esta propuesta. ¿Por qué? Porque si no, los congresos de los estados los iban a dejar sin recursos. Y la otra posición, que no se debía decir absolutamente nada, y que eso era materia de federalismo que correspondía precisamente a los congresos de los estados decir cuáles eran los recursos municipales. Gana una tercera en donde se dice que tendrán una hacienda. ¿Cuál hacienda? La que definieran los congresos locales. Y la cual fue la realidad del país, que en realidad los municipios no tuvieron hacienda propia significativa hasta después de la reforma constitucional al 115 en 1983, impulsada por Miguel de la Madrid, que les garantizó una serie de competencias y eso les garantizó una serie de recursos. Entonces, sí se dio el debate ahí, aparentemente ganó una tercera posición, pero durante todo el siglo XX la hacienda de los municipios fue raquítica. Yo no digo que ahora sea boyante, pero a partir de 83 ya tuvieron garantizada una hacienda mínima y esa posición fue la que perdió en el constituyente de 16-17. Gracias por su atención y estoy a sus órdenes.